entrando ya en el tramo final de la materia, los últimos dos textos que vamos a trabajar, este texto que es de María Laura Nieto y el texto de la semana que viene, que es el texto de Naomi Klein, tienen la particularidad, y a nosotros la verdad es que nos parece como de un nivel de actualidad sumamente importante, que tiene que ver con esto de pensar el diseño, pensar la visualidad a partir de las herramientas que hemos venido construyendo a lo largo de todo el cuatrimestre en territorio, es decir, situado. Es decir, ¿qué hacen los diseñadores y las diseñadoras? ¿Qué hacemos desde el campo de la cultura? ¿Qué hacemos, no, en la práctica con estas herramientas técnicas que hemos venido trabajando, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hacer un acercamiento a la visualidad en territorio, al campo del diseño en la comunicación popular, a una aproximación crítica de la publicidad, me parece que es como la mejor manera de poder cerrar ese recorrido que hicimos, que tenía como propuesta partir de algunas herramientas conceptuales, ¿sí? Visualidad, pedagogía, imagen, representación, signo, estereotipo, imaginario, digamos, de todas esas herramientas que fuimos construyendo, ver cómo se ejecutan, cómo se materializan en experiencias en la práctica, digamos, ¿no? Entonces, el primer texto que vamos a trabajar es el de María Laura Nieto, que se llama Diseño gráfico en los límites, formaciones estéticas del disenso, Argentina entre los años 1997 y 2007, digamos, ¿no? Me parece que estaba buscando, es un artículo que salió publicado en una revista. Bueno, básicamente el valor o la riqueza que tiene el artículo que vamos a trabajar es cómo en un momento clave, histórico de nuestro país, como fue la famosa crisis del 2001, ¿no? Una crisis en términos económicos, sociales, institucionales, políticos, es decir, probablemente la última gran crisis, digo gran crisis en términos de la cantidad de ámbitos sobre los cuales esa crisis impactó, y que por supuesto repercutió en un sinnúmero de prácticas sociales, digamos, ¿no? Prácticas que han tenido que ver con expresiones culturales, con expresiones devenidas en materia de literatura, con películas, ¿no? Y entonces lo que hace María Laura Nieto, en este caso puntual, es trabajar, desarrollar, mostrar, contar la emergencia de un colectivo, o de una serie de colectivos, ¿no? Surgieron diversos colectivos culturales, pero especialmente en el campo del diseño, que intentaron dar cuenta en el escenario urbano de ese humor o de ese estado social que devenía la crisis, digamos, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver un video de contexto que nos va, en el caso mío y de Laura, por ejemplo, nos tocó como verlo muy de cerca, digamos, ¿no? Una crisis que tiene 20 años, pero que a nosotros nos impactó claramente. Quizás ustedes eran probablemente mucho más chiquitos, incluso algunos quizás no habían nacido, pero no significa eso sino darle un contexto y poder comprender el alcance o la envergadura de la crisis. Es en este escenario donde se sitúa el texto de María Laura Nieto. Para quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, esas primeras 5, 6, 7 páginas tienen que ver precisamente con darle o dotar de contexto esas expresiones que ella va a ir construyendo a lo largo del texto, que es justamente, o la tesis que recorre el texto, como una serie de colectivos van a confluir en el escenario urbano, es decir, en la ciudad, en las grandes ciudades de nuestro país. Ella trabaja puntualmente el caso de Buenos Aires, pero se extiende a otras ciudades como Córdoba, Rosario y demás, donde los grupos sociales toman la calle para dejar registro, para dejar testimonio de ese malestar, de esa incomodidad, de esa situación de rebelión, de protesta, ¿no? De ese eslogan que era el que se vayan todos, ¿no? Que fue como un eslogan que circuló en ese momento, dando cuenta de un malestar muy grande, sobre todo con la clase política.
¿no? Entonces, ese ganar la calle, ustedes escucharán o habrán escuchado palabras como el cacerolazo, ¿no? Fueron como los términos o los eslogan emergentes de esa crisis del 2001, y en ese escenario va a emerger esta serie de colectivos, ¿no? Dice ella, recién con la crisis del 2001, en la Argentina adviene un nuevo espacio social en el que todo este tipo de formaciones estéticas del disenso adquiere mayor visibilidad, a la vez que se gesta de manera mucho más clara. La caída abrupta de las certezas, con su consecuente disolución de los consensos que hasta entonces, es decir, hasta la década del 90, organizaban la vida colectiva en el país, desarticula el pacto de gobernabilidad, produciéndose a escala nacional una crisis institucional. Es decir, ese es como el escenario del contexto, ¿no? La particularidad que va a tener la crisis del 2001 es que se conoce como una crisis de institucionalidad. Es decir, la gente va a manifestar ese descreimiento en las instituciones, digamos, ¿no? Empezando fundamentalmente como fue una crisis que afectó de manera especial a la clase media que tenía sus ahorros en los bancos, y los bancos establecieron un corralito que no dejaban sacar la plata, además, ¿no? Fue como una simbología muy grande que ganó las calles y empezó a dar cuenta de ese malestar. Esa crisis del 2001 devino luego en una sucesión de renuncias de presidentes, ¿no? En términos de una semana renunciaba un presidente tras otro, dejando de manera acéfala la conducción del país durante bastante tiempo y generando esta sensación de ingobernabilidad, de incertidumbre de la que habla María Laura Nieto, ¿no? En este escenario es donde van a aparecer algunos colectivos como ONAIRE o la Cooperativa de Serigrafía. Bueno, ahora los vamos a detallar, ¿no? Con el retorno de la política a las calles, el espacio público, voy a anotar ese concepto porque me parece clave, me parece importante, ¿no? Espacio público. ¿Qué características tiene? Vamos a construirlo al revés, ¿no? De atrás para adelante. ¿Qué características tiene el espacio público como categoría? ¿Qué es el espacio público? ¿Qué les viene a la cabeza cuando hablamos de espacio público? ¿Qué sería el espacio público? Libre circulación. ¿Libre? Libre circulación. Bien, libre circulación, bien. ¿Qué más? ¿Qué tiene como característica el espacio público? Que no tiene dominio de La nadie. palabra lo Que dice. puede ser para todos. Que no tiene Claro, dominio de libre nadie. uso. Puede ser para todos. ¿Qué más? No tiene dominio. Libre de uso. Bien, no tiene dominio, es de libre uso. Bien, bien, excelente. Es decir, había un filósofo cordobés, ya murió, Héctor Schmuckler, que decía que el espacio común es ese espacio donde se borran las jerarquías, ¿no? Donde se permite el roce de los cuerpos, las miradas, donde uno puede, como ustedes dicen, circular libremente, donde no hay alguien que pueda atribuirse la propiedad o la potestad de estar encima de otro, o privar o privatizar un espacio. Ese es el espacio público, ¿no? La calle es por antonomasia, digamos, ¿no? El espacio público al cual podemos circular, habitarla, recorrer y demás. Entonces, dice María Laura Nieto haciendo referencia a esa concepción del espacio público. Con el retorno de la política a las calles, el espacio público se vuelve un fuerte significante de construcción social, percibido de manera intersubjetiva y compartido en presencia directa, aunque también, debido a la amplificación que generan los medios, compartidos con quienes no se veían involucrados directamente en la acción. Es así que ese episodio de ganar la calle llama también la atención de varios analistas y artistas internacionales. Y digamos, el hecho significativo es simbólico, digamos, ¿no? Pero es como de pensar el arte en términos generales, puertas adentro, en los museos, en una muestra, ¿no? De manera privada, en un recital, en un lugar que te cobran entrada y demás, la práctica cultural
el diseño, el arte, la comunicación pisa la calle. Es decir, va en busca de una visibilidad para dar cuenta a partir de expresiones culturales. Por eso el título del artículo es Formaciones estéticas del disenso. El disenso es digamos, disentir, ¿no? El no estar de acuerdo con algo. Ese orden que se derrumbaba, ese pacto de gobernabilidad que había sostenido nuestro país durante mucho tiempo, se derrumbaba. Y en ese derrumbe de la crisis del 2001 es donde estos colectivos culturales del campo del diseño, del arte, de la literatura, de la comunicación y más, confluyen para construir piezas, para ocupar el espacio, para pintar las paredes, para darle cuerpo a esas formas estéticas del disenso. Miren, como punto de partida, como inicio, vamos a compartir, en primer lugar, para poder tomar dimensión más o menos de esos días, que fueron finales del 2000, principios del 2001, vamos a compartir un videito, esperen. Esperen que vuelvo acá. Compartir. Ustedes me van a decir a ver si se escucha bien, ¿sí? Tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Conformado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles. Nuestra comunicación tarde con el poder del mundo.
sumido en la apatía, estalló la insurrección. Era la patriada espontánea de los náviles, que haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó a nadie. Tengo 50 años, hace un mes y medio que no trabajo. Laburé todos los días de mi vida, todos los días. No quiero estado de sitio, porque no quiero ser una súplica del pueblo que necesita revolucionar. Es un modelo que no va, se tiene que ir de la grúa y con él todos los delincuentes que nos votan. Estamos cagados de hambre, Cristian, ¿cómo? Estamos más en la época de la dictadura, ¿me entiendes? Pedazo de boludo, pedazo de simios con armas. Sean capaces de matar un pueblo porque les están dando órdenes. Hasta ahí, digamos, ¿no? Esa es una película que nosotros la vamos a dejar después. Se llama... Ah, ya lo pusieron ahí arriba. Sí, Memorias del saqueo de Pino Solana. Esa película lo que muestra es el contexto o es la crisis, digamos. No nos sirve para entender el proceso y para entender la emergencia, digamos, de estos colectivos que van a dar cuenta en el espacio público, entendido como ese lugar, digamos, ¿no? El lugar donde la gente va a manifestarse, a tomar visibilidad de ese malestar del cual quería dar cuenta, digamos, ¿no? Me parece que ese es el contexto o el escenario fundamental. Bien, gracias Julieta, ahí está el link. ¿Qué dice la autora? La autora dice que a partir de un trabajo que hace la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Comienza a investigarse los cambios producidos en la visualidad de aquel nuevo espacio social. Se habla de manifestaciones en el campo de la representación, en muchos casos únicas y paradigmáticas, que transforman la visualidad urbana. Es decir, ahora vamos a hacer una presentación, sí la vamos a compartir, pero lo que dice es que se producen cambios en la visualidad urbana. Cuya consecuencia es el surgimiento de propuestas de tipo colectivo, propuestas colectivas y anónimas que actúan sobre el territorio urbano.
propuestas colectivas, voy anotando algunos conceptos importantes, ¿no? Que actúan sobre el territorio urbano. Dice, de manera, estas nociones podrían trasladarse al diseño para iluminar un área a tientas, en tanto que las experiencias que tienen nombre y apellido, ahora las vamos a recorrer, hay como diferentes colectivos que son los que van a surgir, muchos se sostienen hasta ahora, otros no, se han ido diluyendo, pero son grupos de arte, grupos de diseño, ¿no? En el que confluyen diferentes temáticas y que han desarrollado así experiencias colectivas sumamente interesantes. Dicen, experiencias que aquí se referencian no se generan desde el clásico modelo del comitente que encarga un proyecto al diseñador para satisfacer una demanda específica o solucionar un problema de diseño, sino que justamente suceden y encuentran sus sentidos en los límites, en cruces complejos entre la gráfica, el arte, la comunicación, la acción social, el activismo y la expresión estética. Será justamente ahí, en las fronteras de los intercambios y traspasamientos, desde donde se ubicará recomponer algunos de los relatos del diseño que enfatizan su gesto político, en el hecho de expresarse sobre lo público. A mí esa frase que está en la página 139 del artículo me parece clave para poder comprender el texto, ¿no? Dice, lo loco, lo original, lo disruptivo, lo novedoso de esto es que rompe la lógica de el diseñador, el comunicador que es contratado por alguien en lo individual para realizar una pieza, para resolver un tema de visualidad, para hacer algo, digamos, ¿no? Se rompe esa lógica binaria individual para inaugurar una serie de expresiones que se van a expresar en lo público, pero que además esas expresiones son colectivas, ¿no? Pasamos de lo individual a lo colectivo. Por eso ella dice, encuentran su sentido en los límites, en cruces complejos entre la gráfica, el arte, la comunicación, la acción social, el activismo y la expresión estética. Hay una noción que ella menciona ahí, que es un texto bastante viejo, de los años 90, de un antropólogo argentino radicado en México llamado Néstor García Canclini. Néstor García Canclini, que tiene un libro que se llama, o más artículos, ¿no? Bastante, que él trabaja el tema de la hibridación cultural. Hibridación cultural. Justamente tiene que ver con eso. Lo híbrido es lo que amalgama, conjuga, materializa diferentes expresiones de diferentes lugares, diferentes miradas, más en una práctica concreta. Digamos, ¿no? A ver, estas prácticas de hibridación, Néstor García Canclini las tironea, las recupera, por ejemplo, de la cultura mexicana, digamos, ¿no? La cultura mexicana tiene en gran parte un sentido muy fuerte de hibridación, ¿no? De un antecedente de culturas muy fuertes, como los mayas, como los aztecas y demás, que se han simbiotizado con la cultura más, digamos, española, católica, ¿no? Dando ahí algunas experiencias. Bueno, la película Coco es una expresión bastante fiel de eso, ¿no? La música de Lila Downs en México es una expresión también de esa hibridación cultural. El culto a la Virgen de Guadalupe es una expresión de esa hibridación cultural, ¿no? Esa posibilidad de generar algo nuevo a partir de prácticas anteriores es, en todo caso, esto novedoso. Vamos a compartir de vuelta. Vamos al Prezi, a la presentación. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, sí, se ve. Bueno. Ahí tenemos el título del artículo, la autora. Nuevas prácticas emergentes en el diseño. La foto es de los chicos de Onaire,
que es uno de los colectivos que ahora vamos a ver, que van a surgir en esa época, ¿no? Fíjense la estética de la pieza visual de atrás, digamos, ¿no? La estética hoy resulta bastante conocida, quizás tiene en algún punto esa lógica o esa estética, algún tinte más comercial, no de ellos, digamos, ¿no? Pero se ha replicado en algunos cuadros o pinturas. Ellos lo usaron en algún momento con ese tipo de estética para dar cuenta de todo este momento histórico, ¿no? A mí me parece importante, sobre todo a la luz de la evaluación que ustedes van a hacer en algún tiempo y el abordaje del texto, comprender este tipo de procesos en un periodo de tiempo largo, digamos, ¿no? Por eso María Laura Nieto trabaja en el periodo 97-2007, porque si bien el epicentro, el corazón del conflicto estalla en el 2001, pero como siempre la crisis no se explica como por generación espontánea de un día para otro, sino que los síntomas de esta crisis empiezan a sentirse, digamos, como efecto dominó. Es decir, vienen de bastante más atrás. Por eso ella toma el periodo de emergencia, el 97, digamos, ¿no? A partir del 97, y esto tiene que ver con enmarcarlos en políticas neoliberales, con el achicamiento del Estado, con las políticas de privatizaciones, ¿no? Y con una serie de recesión económica, como dice el video, que empieza en el 97, 98, 99, 2000, acentuándose cada vez más para terminar estallando en el 2001, digamos, ¿no? Y que va a sostenerse después en el tiempo hasta bastante entrada la década del 2000. ¿Qué dice la autora? Dice, esta es como la expresión más conceptual de la tesis del artículo. Para ese periodo lo que sucede es la emergencia, emergen una serie de prácticas e imágenes expresivas de la protesta impulsadas por colectivos gráficos y artísticos en la interacción social. Es decir, se van a aglutinar, se van a agrupar en torno a una idea, que es la idea del malestar social, para crear algo nuevo, para hacer una producción visual. Algunos conceptos claves. Conceptos claves que necesariamente necesitamos agarrar para hacer la lectura y dar cuenta de esto en la producción escrita posterior. Digo, espacio público, crisis del 2001, sujetos de la protesta, sujetos políticos. El primer concepto o el primer renglón es clave. Es clave para conceptualizar al artista, al diseñador, a la diseñadora, no ya como un ejecutante de una técnica, ¿no? Como un sujeto que solamente ejecuta una técnica, sino como un sujeto, precisamente la palabra sujeto habla de eso, que está puesto en el universo en un contexto social, histórico, político determinado, y que ese escenario o ese contexto lo condiciona en su práctica. Es decir, es impensable pensar que nuestra práctica profesional como diseñadores y diseñadoras se hace en el vacío. Ni la del diseñador ni diseñadora, ni cualquier práctica. Lo que hay en el medio, lo que está mediando, es la formación profesional, ¿no? Son el bagaje o la cantidad de herramientas y la calidad de herramientas que podemos ir adquiriendo para que nuestra práctica sea una práctica transformadora, ¿no? Sea una práctica que impacte en el universo a partir de esas herramientas, ¿no? Pero María Laura Nieto incorpora en su cartera de conceptos el concepto del artista como el sujeto político, que sale de su estudio, ¿no? Como una cuestión metafórica, para ocupar el espacio público y dar cuenta de ese malestar con las herramientas que trae a mano. Son prácticas, voy a la segunda línea, artísticas al borde de lo institucional. Es decir, son prácticas innovadoras, disruptivas. Hasta ese momento no se habían agrupado desde diferentes lugares para dar cuenta de una situación, para dejar testimonio en el espacio público de esa crisis o de ese malestar. Tercera noción importante, se produce una apropiación, una ocupación del espacio público. Y se inauguran procesos con nuevas formas de dialogar desde una estética ligada a lo popular. Es decir,
esa expresión de lo popular que vemos ahí en el video, ¿no? De la gente que sale a la calle, desorganizada, desordenada, desde diferentes lugares, desde diferentes procedencias, que buscan dar cuenta de ese malestar, dialogan con estos colectivos, ¿no? Que van a canalizar ese malestar para plasmarlo en stencil, en prácticas, en grafitis. Hay un uso innovador de dispositivos, formatos y de la práctica de lo social. Y este elemento también es importante, esto es como una especie de raconto, de síntesis, de tips, de elementos importantes a tener en cuenta, que es la última línea que aparece ahí, que es la recuperación de la memoria histórica. Clave. ¿No? Me retrotrae al texto de Sánchez Balduví cuando trabajamos sobre la comunidad Cuom. De vuelta, ¿no? Ninguna práctica es creada en el vacío. Es decir, estas prácticas que ustedes van a leer en el artículo son prácticas, digamos, moldeadas en las nuevas coordenadas del 2001, pero que ya recuperan vestigios de prácticas anteriores. Es decir, el graffiti está en los 60, en los 70, ¿no? Estas prácticas de comunicación económicas en las técnicas, como el stencil, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa recuperación de la memoria histórica, las formas del decir, los eslogans de los reclamos, ¿no? El apelar a íconos o a imaginarios anteriores, tiene que ver con un elemento muy importante que es la recuperación de la memoria histórica. Lo que hablábamos recién, ¿no? Fíjense una plaza, ahí, una foto de una plaza. El paradigma de la heterogeneidad, ¿no? Colores, formas, parados, sentados, disfrutando de una fuente, reclamando, aglutinados en alguna organización. Digo, dice la autora, el espacio público se vuelve un fuerte significante de construcción social, ¿no? Espacio público como un elemento central. Lo que existe ahí, lo que se produce es una gran transformación en la visualidad urbana. Comienzan a emerger un abanico de propuestas de tipo colectivo y anónimo que actúan en el territorio, y especialmente en este caso en el territorio urbano, digamos, ¿no? Fíjense esa especie de stencil, ¿no? De tipo en una pared, la expresión, ¿no? Como esa sensación de malestar. Post-autonomía, un concepto que habla de un borramiento de las fronteras entre lo cultural, lo político y lo económico. El texto de este antropólogo que yo les mencionaba, que es Néstor García Canclín. Estas prácticas que emergen encuentran su sentido en los límites, en cruces complejos entre la gráfica, el arte, la comunicación, esto que les decía recién. Es decir, se explican a sí mismos lo innovador son porque confluyen en algo nuevo a partir de sus experiencias y sus trayectorias, digamos, ¿no? Es decir, es una práctica nueva, por eso quiere decir que está en los límites. ¿Cuál es la importancia de la memoria? Que yo les hablaba recién, ¿no? Las prácticas emergentes, ahí en el 2001, van a recuperar prácticas y hechos del siglo anterior, ¿no? Del siglo XX. Por ejemplo, dice María Laura Nieto, el colectivo Taller de Gráfica Popular, ese es el nombre que lleva el colectivo, Taller de Gráfica Popular, toma el nombre de un grupo mexicano del año 1937 que llevaba el mismo nombre. Es decir, hay un intento por vitalizar la memoria histórica, que no se pierda. Por ejemplo, una convocatoria que se hizo cuando vino Bush en el 2005 acá a Argentina, toma del año 1969. Ay, se me salió dejar de compartir. ¿Dejé de compartir? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, sí. Volvemos, esperen, Ahí sí.
Fíjense, voy a la pantalla mayor. Era Malvenido Rockefeller, que fue un eslogan del año 69, digamos, ¿no? Es decir, me quedo en la placa anterior, la memoria colectiva busca como recuperar esos eslóganes. Es una práctica bastante común en la intencionalidad de recuperar la memoria histórica. Fíjense el detalle de la cantidad de colectivos populares que van a surgir ahí en la crisis del 2001. El Taller Popular de Serigrafía, el Taller de Gráfica Popular, Mujeres Públicas Iconoclasistas, ONAIRE, Grupo de Arte Callejero, Gráfica Política, Artistas Plásticos Solidarios. Es decir, un montón, y son algunos, digamos, ¿no? En el caso del artículo de María Laura Nieto, creo que se ciñe, se ajusta a, sobre todo, Buenos Aires, ¿no? La experiencia pensada en Buenos Aires. Pero en otras ciudades han ido surgiendo otros colectivos también. Pero fíjense qué variedad, y en su mayoría la intencionalidad que los recorre es el de dar cuenta de ese malestar social, digamos, ¿no? En cada uno de esos colectivos hay saberes transdisciplinares. Dice la autora, al interior de estas formaciones estéticas del disenso, se jugaban saberes que provenían de diferentes campos del saber. La gráfica, la plástica, la comunicación, hay recursos literarios, hay recursos poéticos, con una fuerte impronta de un hacer con otros. ¿No? Ahí donde se derrumba el universo de lo individual, emerge la posibilidad de una práctica colectiva. Una pared. Otra. La importancia de la acción colectiva es una noción que viene muy arraigada de la comunicación popular. Vamos a recuperar la noción de comunicación popular en la materia que viene. Uno de los especialistas es el colombiano Omar Rincón. Yo creo que algo vamos a alcanzar a trabajar de Omar Rincón. Pero, digo, la noción de la acción colectiva proviene muchas veces en el campo de la comunicación popular, ¿no? Se trata de hacer con otro, accionando su modo de ser en el mundo a través de imágenes construidas de forma colectiva. Siempre, todo en los bordes de lo institucional, ¿no? Por eso nosotros, cuando conceptualizamos el concepto de comunicación el cuatrimestre que viene, lo pensamos más que como esto de llevar algo de un lugar a otro, más de lo compartido. Esto de llevar algo de un lugar a otro tiene, en todo caso, reminiscencias más técnicas. Y en el campo de lo humano nosotros pensamos a la comunicación como un espacio y un momento de producción de sentido. Eso que sucede en la foto, el acto de compartir, ¿no? Es precisamente un acto de producción de sentido. Para ese caso puntual, para el trabajo, para el contexto del 2001, los temas de esa estética de la disidencia eran el trabajo digno, justicia social, antiimperialismo, violencia de género, reivindicación de pueblos originarios, enunciado frente a las guerras, ¿no? Esos son como los lemas, los temas que ocupaban el espacio urbano, la calle, las paredes, los grafitis, los stencils. ¿Con qué procedimientos? Técnicamente. Bueno, dice la autora, en su mayoría, artesanales con elementos accesibles y de bajo costo, el stencil, la serigrafía, fotocopias, papel y lápiz, elementos reciclados, ¿no? Se empezó a usar mucho los cordeles, ¿no? Cordeles con hojas pegadas, los mosaicos, ¿no? Mosaicos grabados, dibujados. Bueno, está ahí, ¿no? El graffiti. Eran intervenciones que en términos técnicos eran bastante económicas, producto digamos, de la falta y la disponibilidad de recursos, pero que agudizaban la imaginación para poder comunicar, digamos, ¿no? Por supuesto que no todo en el proceso es homogéneo y avanza, digamos, de manera igual, sino que hay tensiones, ¿no? Dice Laura Nieto, no todas las formas que asumía esa emergencia colectiva era idílica o ideal. Había tensiones, reconstrucciones identitarias, luchas, todas
situaciones que se desprenden siempre del hacer colectivo, de la toma de decisiones y de las trayectorias. Es el propio devenir que tiene la práctica social, ¿no? La práctica colectiva. Nunca nada es inamovible, sino que cuando hacemos con otros surgen estas cosas sobre las cuales nos vamos reinventando. Las tendencias estéticas de la resistencia, ¿no? Una impronta latinoamericana tenía, los murales de Berni, Cándido Portinari en Brasil, Diego Rivera en México, Carpani, Alonso, Felipe Noé, Luis Felipe Noé, todos artistas de diferentes partes de América Latina que buscaban de alguna manera, o que fueron recuperados en esta crisis del 2001 o en estas expresiones, con sus temas, con sus estéticas, ¿no? Con su antecedente, digamos, ¿no? Y por otro lado, como otro elemento importante, estos colectivos daban cuenta o dejaban muy en claro su posición política, en este caso, de disenso, de enojo, de bronca, de resistencia respecto a esa realidad. En las imágenes que se produjeron en el período se reactivaban y sedimentaban distintas tradiciones visuales que tenían como rasgo común la toma de posición ante una realidad que se imponía. En síntesis, el trabajo de María Laura Nieto indaga las relaciones entre formas de protesta, canales de expresión, memorias, lenguajes gráficos y artísticos. Estas experiencias visuales quedan como testimonio de un momento histórico que marcó una proyección hacia adelante, porque esto tuvo mucha continuidad, en una visualidad urbana de resistencia. Estas dos ideas me parece que son como la síntesis de todo el artículo de la autora, ¿no? Es decir, todo el artículo indaga justamente esas relaciones entre formas novedosas o disruptivas de protesta, qué canales de expresión usaron, en qué memorias se apoyaron y cuáles fueron esos lenguajes gráficos y artísticos emergentes. Lo que lograron todo esto fueron dar testimonio en un periodo del 2001, pero no solo eso, sino que dejaron hacia adelante una proyección en la construcción de la visualidad urbana que aún hoy se sigue utilizando. Yo les pregunto, cuando ustedes van o habitan, ¿no?, alguna de estas, estoy compartiendo todavía pantalla, ¿verdad? Ahí dejé de compartir. Cuando ustedes recorren la ciudad, cualquiera, no solo Buenos Aires, quienes han estado en Buenos Aires, pero acá, las ciudades de Roca, de Neuquén, las grandes ciudades, ¿qué encuentran en el espacio urbano? ¿Existen vestigios? ¿O cuando hay una marcha? ¿O cómo se expresa en general desde la visualidad, en lo urbano? Con carteles. Pósters, carteles. ¿Qué más? ¿Qué encontramos? Remeras. ¿Cuál? Remeras. Remeras, bien. Remeras. ¿Y qué técnicas? Mucha serigrafía y mucho pintado a mano también, con papeles cortados. Pero, Estampado. ¿vieron? Estampado. ¿Vieron qué grosso ese análisis que hace la autora de cómo en un momento se construye digamos, una manera de habitar el espacio público en términos de resistencia, que se sostiene en el tiempo? Es decir, hoy muchas de esas prácticas, también los lemas, también los reclamos, ¿no? Pero digo, en general se siguen sosteniendo en el tiempo, ¿no? Cuando queremos hacer visible en el espacio de lo público una situación, un malestar y demás, apelamos a estas herramientas de las que da cuenta la autora. Siguen teniendo una vigencia sumamente importante, por muchos aspectos, digamos, por una cuestión de que son accesibles, son económicas, pero también porque garantizan de alguna manera cierta identidad a esas prácticas, digamos, ¿no? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende.
Laura, ¿querés aportar algo ahí? No, se entiende. Bien. Esa es un poco la idea, digamos, ¿no? O sea, el artículo de María Laura Nieto, cuando nosotros lo seleccionamos hace algunos años con Laura, lo que mirábamos o lo que nos llamaba la atención es lo interesante de poder bajar la lupa y ella conceptualizarlo en un momento clave de la historia argentina, y nos interesaba la proyección que tiene en tanto futuros y futuras diseñadores y diseñadoras, poder entender que en la formación también se forma un sujeto que es un sujeto anclado a su realidad, digamos, ¿no? Entonces, lo que sucedió en el 2001 fue de tanta envergadura que aún hoy esas prácticas de la visualidad siguen pidiéndose prestado para poder dar cuenta en el campo de lo público, en el espacio público. Todavía no ha aparecido una disrupción tan o más parecida, o sí, quizás uno podría decir las redes sociales, pero digo, discutible si son las redes sociales el espacio público, ¿no? Porque la red social tiene la particularidad de que yo me vinculo, me asocio con gente que está alrededor de mi entorno, que acepto o rechazo según piense más o menos, o sienta o se parezca más o menos parecido a mis gustos. Por lo menos ese es el uso habitual que damos. En general, digamos, ese es el comportamiento que hacemos de las redes. Nos aglutinamos en relación a, de hecho, el propio... ¿cómo es la palabra? No es código. ¿Cómo es el...? Nunca me sale la palabra esa. Que tiene el propio sistema que te tira las cosas según tus gustos. El algoritmo, ¿no? El algoritmo Sí, el algoritmo. te empuja, te arrima gente Sí. o cosas que piense como vos, que sienta como vos, o que te parece que te va a gustar. Por eso correría, ¿no?, a las redes sociales como un espacio público donde se puede intervenir de manera más o menos, digamos, similar a lo que sucede en la calle, ¿no? La calle, la plaza, entendida como ese lugar clásico pensado en lo público, digamos, ¿no? Bueno, trabajamos el texto. Yo creo que puse en el texto las ideas más importantes. Obviamente son 10 placas donde está sintetizado lo más importante. Naturalmente tienen que ir a hacer la lectura, ver los detalles, profundizar, desagregar nuevos textos para que sus producciones escritas y visuales también estén sostenidas y enriquecidas. Seguramente van a ir encontrando algunas cosas más y mucho más interesantes. Nos deja mucho el texto, nos deja muchísimo, nos deja contexto, nos deja escenario, nos deja la importancia del espacio público, de la experiencia colectiva, de las prácticas en el escenario de lo público, de las técnicas. Podemos ir a buscar y a explorar cada uno de esos colectivos y ver en qué andan, ¿no? Nos deja el papel de la memoria histórica, cómo innovo, voy con algo nuevo, pero recuperando cosas de atrás, ¿no? Tratando de que no se me caiga de la mochila la memoria histórica. Me parece que el texto de María Laura Nieto nos deja un montón para seguir pensando. ¿Sí? Laura, yo creo que con eso, por lo menos desde lo teórico, estamos. No sé si querés hacer alguna apreciación más, pero me parece que ya con esta lectura que hicimos del texto, con la presentación y con el video, que ahí lo compartieron las chicas en el chat, pero que también lo vamos a dejar en el campus, importantísimo que lo miren, ¿sí? Que lo vean, un documental que está en YouTube, que nos va a dar todo el contexto para comprender el momento histórico. Vale. Sí, bueno, recuerden que una de las consignas del parcial va a estar basada en respecto del análisis de